Es muy falso porque imagínense, si no cree, Eso es muy falso. si no cree, ¿cómo se va a salvar? No cree. Antes de proseguir, quiero hacerle una pregunta. ¿Tienen ustedes preguntas acerca del tema que estamos estudiando y que hemos estudiado? ¿Eh? En cuanto al nombre, cuando tratamos ahorita un nombre, me quedé con algo que yo había visto, que escribían, cuando Jesús lo crucificaron encima de la cruz, escribieron INRI. ¿Qué significa? ¿Cómo? INRI. 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 Sobre la cruz, arriba. Lo Ah, sí, 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 Rey de los judíos. un título, un El título. rey de los judíos, creo. En hebreo. O en Inri. latín. Inri. Lo escribieron en tres idiomas. Sí, en latín, Latín, en hebreo y en griego. arameo o hebreo aramaizado y griego. ¿Y qué es Inri? ¿Eh? Inri. Dios Sí, eso. ¿Y Rey en de los el rey? judíos, ¿no? ¿Está en los tres? ¿Eso en los tres o uno solo? No estoy muy familiarizado con lo que el varón está diciendo, pero ahora mismo no te puedo dar la respuesta porque no sé correctamente a qué se refiere de los que escribieron. Yo sí sé que dice que escribieron el rey de los judíos. ¿Entiendes? Eso sí yo sé, pero lo escribieron en los idiomas conocidos. Pero lo que acaba de decir no lo entiendo perfectamente. Porque sí sé que escribieron encima el rey de los judíos. Y posiblemente pueda que sea eso lo que significa. Pero el punto es que lo escribieron en esos tres idiomas para que se entendiera claramente en realidad de qué se trataba. Porque en ese tiempo, como hemos estudiado, cada pueblo, cada etnia tenía su propio idioma, pero se hablaba griego, se hablaba latín, los romanos, y los judíos tenían el arameo y el hebreo. Aquí he encontrado que Inri está en latín. Sí, en latín. Sí. Ok. ¿Y qué significa? Se hizo Dios, Según esto, Dios de Jesús los- de Nazaret, rey de de los los judíos. judíos. Lo mismo. Entonces, Al mismo tiempo, varón, escúchame, ya que estamos ahí en la cruz, ¿no? sí, en la cruz. Ahorita no quise porque a ver, eso muchas veces se ha hablado, ¿no? Pero para uno poder explicar bien de afuera, que es el que siempre está de preguntón o mal enseñado, etcétera, decía, porque eso está ahí, que nunca se separó Dios de Dios. Por ejemplo, Cristo, la deidad de Cristo nunca se separó porque Él pertenece a esa esencia. Pero recuerde que Jesucristo Él vino para morir por todo. Y cuando Dios el Padre vio todo el pecado que llevó de la humanidad en Él, Dios no comparte el pecado, de ahí tuvo que morir. O sea que dijo, Padre mío, ¿y por qué me ha desamparado? Ahí, ahora usted puede... Yo creo que esa parte. Elí, lava sabatani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, Claro, como he dicho, en primer lugar, está hablando el hombre. Y también es un ejemplo de lo terrible que es un ser humano sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero Jesucristo fue a la cruz como hombre. Ahora, en esencia divina, Él nunca se separó de su verdadera naturaleza. Él siempre estuvo unido a su naturaleza divina, o lo que en realidad es. Ahora, quien estaba colgado en una cruz allí era un cuerpo, lógico, entendemos eso. Y entendemos claramente que el que está hablando es el hombre, de la situación que él estaba por la situación que él estaba atravesando en ese momento, de que todo el pecado, toda la ira del hombre, todo el pecado del hombre y toda la ira de Dios venía sobre él, y todo venía sobre él en ese momento, como hombre, no como Dios. Entonces ahora viene el punto de que él exclama, Elí, lava sabatani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí es que donde el hombre se siente separado de la gracia y la divinidad y del Dios divino. ¿Me entiendes? Jesucristo enseña lo crudo y lo terrible que es un ser humano separado de Dios. Ahora, como esencia, como su verdadera esencia, lo que él es, nunca se separó. Okay, o sea, la separación es solo De la carne. de la carne del pecado, ¿no? Porque Porque él no cuando estás en pecado estás separado de Dios.
Eso es lo que quiero decir. ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? Yo tengo una pregunta que Sí. a veces me confunde cuando oro o leo. Siempre en algunas oraciones te dicen que tienes que decir Yahvé o Adonai o no Dios y Señor. ¿Quién te dijo eso? No, lo he estado leyendo porque otra vez estaba buscando oraciones Ujú. y entonces decían pues tienes que decir al Señor, Adonai o Yahvé. Entonces me confundí un poco porque... Te voy a leer algo. En el capítulo 14 de Juan, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿todo qué? Todo. Lo que pidieras al Padre. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y oiga, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿en qué nombre que nos acercamos al Padre? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre le enseñó a orar Jesús? En su nombre. Sencillo. Padre, en el nombre de Jesús vengo ante ti. Sencillo. En el nombre de Jesús hablamos con el Padre. Así mismo. Sencillo. Porque yo entiendo mucha gente, y yo sé que los judíos van directamente y dicen Yahvé, Padre, sí, ¿me entiendes? Porque algunos, hay que entender, los mesiánicos tienen hay mesiánicos que se parecen a nosotros totalmente. Hay otros que no. Hay otros que son muy ortodoxos y que no oran, no van a orar nunca así como nosotros oramos, hasta que reconozcan al Mesías Jesucristo. Ahora viene el punto, ellos van directamente así. Ahora, bíblicamente, Dios nos enseña por la palabra que es a través de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso contradice. Porque la Biblia dice bien claro que Jesús en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre, si le pidiera algo a mi Padre, en mi nombre. Y Jesús lo enseñó a orar, ¿qué? ¿En qué? En el nombre de Jesús. ¿Me doy a entender? Entonces, Jesús le enseña a orar y le dice bien claro cómo ellos pueden acercarse al Padre. ¿En qué nombre? Si le pide algo, ¿en qué nombre se lo pide? En el nombre de Jesús. ¿Pero qué versículo es, pastor? ¿Ese? Capítulo 14 de San Juan, versículos 13 y 14. Entonces, yo sé que algunas personas oran de esta manera, Padre, y le piden al Padre así, sin mencionar el nombre de Jesús. Yo respeto eso, pero la Biblia me dice a mí bien claro que es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me entiendes? En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús Nazaret, en ese nombre está su... Oiga esto, Jesús dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Usted ve por qué hay que estudiar bien las doctrinas acerca de Cristo. ¿Quién es Jesús? Es para evitar esos problemas. En el antiguo sí oraban directo al Padre, ¿verdad que sí? Porque todavía Cristo no había venido. Exactamente, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos todavía tienen esa forma de orar. Eso, Por eso en ¿Entiendes? ese capítulo de Apocalipsis el Señor le da toda la autoridad a él. ya. A él sea la honra, la gloria. Todo. Todo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Entonces, ¿en qué nombre tenemos que acercarnos al Ay, Padre? Jesús, En nombre de él es Jesús. nuestro abogado. Él fue el que rompió el velo. Entonces, ahí es que está el punto. Por eso es que mucha gente no estudia. Al no estudiar las cosas a profundidad acerca de la persona de Jesucristo, tienen otra mentalidad y caen en confusión. Y ya, eso es confusión. Señores, es por medio de Jesucristo que se llega al Padre. Pastor, en Juan capítulo 5, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y yo os será hecho. Y os será hecho. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, Jesús hablando. El Padre no conoce otro código sino el código de su Hijo. Sí. Punto. No hay más. Si los judíos oran así, yo respeto, pero a mí la Biblia me dice que hay un nuevo pacto ya sellado con la sangre.
Y a través de ese nuevo pacto tenemos que acercarnos al Padre en el nombre y por medio de Jesucristo, al Padre. ¿En qué nombre es que viene el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús. Aleluya. Mire la confusión que hay para que usted vea. Espíritu Santo, bautízame. ¿Está correcto eso? No. Jesucristo. ¿Quién es el bautizador? Jesucristo. ¿Usted sabía que muchos cristianos no saben eso? Es Jesús que bautiza en el Espíritu Santo. Bautízanos, Señor Jesús. Ahora, ¿de dónde procede el Espíritu? Ahora, ¿en qué nombre es que viene? Lo dice ahí. Lo dice ahí en la Biblia. Entonces, hermanas y hermanos, lo que hay es confusión. Cuando usted vaya a orar, ore, Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti. Aleluya. Porque cuando tú dices en el nombre de Jesús, el Padre ya está de una vez asociando con qué, con la cruz, la muerte y el sacrificio, la sangre, todo eso. El Padre de una vez lo asocia de una vez todo y te ve como su hijo. Punto. Santo. Porque él fue el que mandó a Jesús. Listo. Es aquí, mi hijo amado, en quien yo estoy complacido. Sí. Confusión. No, yo no creo en el Nuevo Testamento. Tu problema entonces. Ya. Por eso en esa palabra donde dice que, en esa de Juan 14, 21, que dice, si tenéis mis mandamientos y guardáis mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Claro, porque Jesús Yo es le la clave. amaré y me manifestaré a él. Jesús es la clave. Jesús es la clave. Yo respeto a los judíos y que Dios les bendiga. No tengo nada en contra de ellos. Pero lamentablemente ahí nosotros estamos en desacuerdo. Jesucristo es el Mesías, el Cristo de la gloria, el medio, y en el nombre de Él es que tenemos que acercarnos al Padre. Lo dice la Biblia. Los testigos de Jehová también no vienen en el nombre de Jesús. Ellos dicen Jehová, Jehová, Jehová. Es lo mismo. Mira, fíjate una cosa. Fíjate en algo. Los sabáticos tienen afinidad con el judaísmo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque guardan el sábado, ¿no? Los sabáticos. Nosotros no tenemos afinidad con ellos. Porque ellos nos condenan a nosotros, que nosotros escogimos la línea de Roma. Pero aquí que viene el problema, la confusión. Y ponga atención a lo que voy a decir. Antes de Roma existir, 324, 25 años, antes de Roma existir, óigame bien, que vino después, 324, 25 años, existe Roma con Constantino, ya los judíos, los apóstoles se reunían el día de la resurrección. Y era el primer día de la semana. El domingo. ¿Me entiendes? Lo cual se le llamó domingo. Ahora, aunque que por Roma se le llamó domingo y nosotros nos reunimos ese mismo día, no quiere decir que fueron los apóstoles que le llamaron domingo. No, era que ellos se reunían ese día y lamentablemente Roma le llamó domingo a ese día. Entonces los sabáticos nos condenan a nosotros. Piensan que Constantino fue Constantino que constituyó. Y no es así, porque 324, 25 años fue que vino aproximadamente la iglesia católica a existir con Constantino. Entonces, ¿qué pasa con los sabáticos? Yo respeto todo lo que ellos quieren decir, pero lamentablemente, lo digo así mismo, ¿quién es nuestro sábado? Jesucristo es nuestro sábado. Jesucristo dijo, yo soy el dueño del sábado. Yo soy el Señor del sábado. El Señor del sábado, no hay otro. En otra palabra, el sábado lo que estaba dando a entender es la paz que el Señor le iba a dar en Jesucristo por medio de su sacrificio. Pero ¿qué pasa? Los judíos, como están todavía en la ley, se van a quedar en la ley ahí. Y los sabáticos que cogen parte de la ley, cristianos que se dejan judaizar, yo los respeto, pero no estamos de acuerdo en eso. No. Eso es judaísmo, diga. ¿Y no será también un pequeño espíritu de los fariseos y escribas que existían en esa época? Mire, yo le voy a decir algo. Sí, porque Jesucristo hacía muchas cosas los sábados. Sanaba enfermos, aleluya. Sanaba enfermos los sábados. Y según la ley, los sábados usted no podía hacer nada. Pero ahora, ¿qué pasa? Que Cristo vino a dar a entender quién es el verdadero sábado y cómo el verdadero sábado se tiene que llevar a cabo. Pero ellos se aferraron solamente a un día.
Jesucristo es el sábado personificado, que la gente no entiende eso. Entonces Cristo le vino, por eso Jesús le dijo a ellos, el Hijo del Hombre es dueño del sábado, el Señor del sábado. Dice que el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, y defienden eso a rajatabla. Y que nosotros estamos mal porque el domingo lo puso Roma. No, antes de Roma existir, ya los judíos, apóstoles, ya guardaban, ¿qué? El primer día de la resurrección, el cual Roma le llamó domingo. Y ahora viene lo más duro. Oiga esto. Que la iglesia cristiana, los apóstoles, los que creyeron en Jesucristo como Mesías, todavía no se había desligado, oiga esto, desligado del judaísmo total. Por eso alguna vez usted ve que Pablo guardaba el sábado, tenía que hacer la circuncisión a cierto a Tito o a Timoteo para evitar problemas. Entonces, pero no era que él seguía todo eso, sino era que todavía no se había desligado totalmente el cristianismo del judaísmo. Eso vino por el proceso. Entonces muchos piensan que porque eran judíos tenían que guardar el sábado y todavía hay que guardar el sábado. No. Además nosotros no guardamos el sábado, nosotros guardamos todos los días. Todos los días son Todos los santos. días son días del Señor. Niks doen, gehoor samen, alleen ja, bieden, alleen dingen, je gaat alleen dingen doen alleen voor God. En dat is het zeg maar alleen maar op één dag. Maar wij Ja, doen dat zeg maar altijd. ja, maar wij doen het de hele week eigenlijk. Dus wij doen het de hele week. Dus dat betekent dat dat heeft er geen nut als je alleen de zaterdag doet. Wij doen het de hele week. Maar we moeten ook beseffen dat Jezus is onze Sabbat. Jezus zelf is onze Sabbat. Hij geeft ons rust. En dat was de betekenis eigenlijk van de Sabbat. Dat wij zouden rust ontvangen in Jezus Christus. Dat is het. ¿Ya? Entonces aquí viene el punto. El sábado era ley también. Hermano, pero eso no tiene nada que ver con la salvación de ellos, ¿cierto? Porque igual son salvos, así piensen ellos en el sábado. Pues, es como otra regla, pero igual ellos creen en esa salvación. Y que de la línea, que cuando Pablo dice, es duro, pero el que depende de la ley se desliga de Cristo. Así crean el sacrificio de Dios. Es que aquí que viene el punto, entonces no es compatible. Que está en el Antiguo Testamento. Vamos al grano. O somos cristianos o somos ley con cristianos. No se No se puede. puede porque es por obra entonces. Entonces, todavía se está viviendo eso. Todavía se está viviendo esto. Y hay una confusión. ¿Y por qué viene todo eso? Aquí, por favor. ¿Y por qué viene todo eso? Porque no hay una claridad de la doctrina de Cristo en sus vidas. No hay un fundamento claro. Entonces, al no ver un fundamento claro de la doctrina de Cristo, viene toda esta confusión. Por eso yo le digo, estudie el libro, repase bien. Por eso estudiamos la salvación. La salvación en Cristo. Y vemos los diferentes puntos de vista, los deterministas, estos que dicen que la salvación no se puede perder, que todas esas cosas lo vimos. ¿Qué significa gracia? Todo eso lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Por no haber un estudio claro de la palabra de Dios acerca de la doctrina de Cristo, la persona de Cristo, los cristianos se dejan seducir mayormente por la línea de Israel. Pastor, pero yo me bauticé en la iglesia adventista. Y yo no veo, o sea, ellos creen igual como creen aquí. Sí. Igualan, y que ellos se igualan el sábado. Sí. Pero no de que pase. Ellos dicen, si yo trabajo toda la semana, ellos hacen así el sábado, van a los hospitales, visitan a los presos y un culto normal. Ah, no, ya ahora. Y ellos creen en el rapto, creen en No, pero ya esos son liberales. Sí. Se han liberado del yugo de Helen Golden White. Helen Suárez. Entonces ya se liberaron de eso porque hay bautistas, aló aquí. Porque hay bautistas que no creían en las lenguas, pero hay bautistas que sí creen en las lenguas. Entonces, esos se han liberado de ese yugo. Porque en esa línea de adventista, entonces ya hay otra línea, porque hay diferentes líneas. Pero yo, Por ejemplo, como nosotros, ¿verdad? Hay pentecostales que no creen
que el pantalón es pecado. Pero hay pentecostales que sí creen que el pantalón es pecado. Pero ahora, si hay adventistas sí que creen como nosotros creemos, ellos son salvos. Como la Biblia dice, quiero decir, como la Biblia dice que Cristo es el Señor del sábado, que hay que vivir por el Señor, que no dependemos de la ley, quiero decir. Sí. Hace un promedio de, bueno, puede ser ahora 30 años, que yo recuerdo, yo tenía casi todos los religiosos para mí en el sector que yo vivo siempre, casi me conocen, ¿no? Porque Sí. yo siempre soy cristiano, que músico, pentecostal. Pero nunca ha sido explosivo como ciertos cristianos que son explosivos y reprenden de una manera. ¿Tú me entiendes? Yo no, yo siempre busco Así. para darle ejemplo, porque si yo soy cristiano que estoy salvo, yo tengo que demostrar la salvación, ¿no? A través con amor y tratar de no dejarme conquistar, pero ayudarlo. Y siempre he mantenido siempre la familiaridad con todos los religiosos, tratando de buscarlo. Y yo recuerdo que un grupo de adventistas también, amigos míos también todos, del sector, una vez comenzaron y desde ahí cambió el adventista. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿sabes? Claro. Y ellos no creían antes, pero sí, de ahí en adelante sí. Y ellos recibían y de ahí para adelante hubo un cambio. Entonces nada más tienen el nombre de adventista, pero creen totalmente lo que la palabra dice. Sí, ¿Ya? el Espíritu Santo, sí, ellos ya. Son salvos. Porque que, diga, Una vez usted hizo referencia a Dios y creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó y dijo, pero si Dios es Dios no se cansa. Entonces, pero no dijo más. Reposó, o sea que no hizo más obras. ¿Por qué no, pero descansó? yo dije cuando descansó, yo dije que dejó de descansar, está diciendo que dejó de crear. De crear. No fue que descansó, se cansó Dios. Dejó de crear. Es como Cansados nosotros. una enseñanza, ¿no? Para reposar en Dios. O sea que eso no tiene nada de conexión al sábado de los judíos. No, sí tiene conexión porque en realidad de ahí que viene de que el sábado se usa para descansar en el Señor y es un día ya, fíjate que dice y lo santificó. Y entonces, ¿por qué? Pero es que, óyeme, es que alude a Jesús. Eso era. Alude a Jesús. Lo que pasa es que la religiosidad mata la luz en la mente de las personas. Entonces sigamos aquí, me quedan 10 minutos, por favor. Las obras de Cristo, aleluya. Objetivo 5. Seleccionar declaraciones que explican por qué las obras de Cristo son de importancia para el hombre. Estudiaremos ahora las obras de Cristo. Cuando hablamos de sus obras, nos referimos a su muerte, resurrección, ascensión y exaltación. Páreme ahí. Muerte, resurrección, ascensión y exaltación. Estas son las Cuando nos referimos a la muerte, a sus obras, nos referimos a su muerte, resurrección, ascensión y exaltación. Entonces, en la muerte hay muchas cosas que explicar de la muerte de Cristo. Cuando hablamos de su resurrección hay mucho que explicar allí. Cuando hablamos de ascensión hay mucho que explicar allí. Cuando hablamos de esa exaltación hay mucho que explicar allí. Por ejemplo, la ascensión que el Señor subió y bajó diferentes veces. Ascensión, subió. Subió, pero ¿cuántas veces? No, por eso ya en el término escatológico. En el término escatológico Cristo, porque subió y él había bajado. Claro, él subió y bajó varias veces porque varias veces lo vieron. Entonces, él no fue una sola vez ni subió una sola vez, varias veces. Pues yo lo que quiero decir es, en el término escatológico, no quiero entrar ahí ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de esos 4 puntos, hay mucho que explicar y que decir. Ahora, observe esto, su muerte. ¿Qué dice? Consideraremos que Estas obras en el mismo orden en que las hemos mencionado. sí. Su muerte. La muerte de Jesucristo fue diferente de la de cualquier otro hombre. Primero, porque fue netamente voluntaria. Él dijo, nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que él no podía morir. que la quitaba y la colocaba. Eso es la Que voluntad. tenía... Que él voluntariamente Se entregaba. Se entregaba por amor. exactamente, se dio
a morir. Se entregó a sí mismo. Exactamente, no fue forzado, No como nosotros que estamos. Ay, que no fue que porque el padre no, fue porque él se sujetó. Lo hizo voluntariamente por amor. Para librarnos de nuestro pecado. No, y él entregó el espíritu, o sea, él entregó cuando él lo quiso. Mientras tanto, las otras dos personas que estaban colgados quedaron por más horas todavía con vida, ¿no? Agonizando. ¿A qué se refiere? A que Jesucristo completó la obra y en el momento que lo decidió entregó el espíritu. En el momento que quiso, sucedió la muerte. Los otros dos pues tenían que esperar a que... Sale del cuerpo, descendió a los infiernos y allí tembló todo el infierno, saca a los que estaban cautivos en el seno de Abraham, tienen acceso directamente al Padre por medio de él, resucita y entonces aquí viene lo más lindo. Tiene todo poder y autoridad. Pues es verdad que murió a las 2, que fue crucificado a las 12 y a las 3 de la tarde se entregó su espíritu. Se dice aproximadamente. Más o menos como a las 3 muchas veces el sacrificio de los judíos. Sí, pero vamos a decirlo así aproximadamente para evitar cierto dogmatismo. Porque hay gente que dice, no, es así, es así. Y después si Dios da una luz más brillante. O como esa obra muchas veces. Sí, por eso... Pero la hermana dijo que él mismo decidió entregar el espíritu en su momento. Sí. No que el cuerpo no podía más. Bueno, yo le voy a decir algo. En ese momento era el momento preciso. Pero Dios tenía el control. Sí, no, era el momento preciso de entregar el espíritu. Porque ahí se cumple todo lo que la palabra decía acerca de él. En cuanto a esa obra en la cruz del Calvario. Cuando él entregó el espíritu era porque era el momento correcto y preciso. Porque Dios no llega ni tarde, sino donde es. Pastor, un momentito, pero no entiendo muy bien. ¿El qué? Cuando Jesucristo descendió a los infiernos. ¿No entiende? Sí, bueno, sí, pero porque si el que estaba en el infierno está en el infierno. No entiende. ¿No? Déjame ayudar. ¿Le ayudamos? Sí, sí. Vamos a ayudar. Ahora, la parte inmaterial desciende. Dice la Biblia en Pedro que él fue y le habló a los espíritus encarcelados. En nuestra traducción dice le predicó. Ahora, él fue con el propósito, primero, hay que entender claro, de arrancarle totalmente este poderío que Satanás tenía sobre el hombre y libertar a los que estaban esperándolo a él, porque en ese tiempo había dos secciones. El área del seno de Abraham, donde todos los santos que morían esperando la promesa de salvación, que era el Mesías, esperaban allí. Allí estaba Job, allí estaba David, estaban todos, porque nadie tenía acceso directo, porque nadie había vencido al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo desciende al claro, cuando muere que paga, desciende a los infiernos, le quita la llave, le quita toda autoridad al diablo, liberta a los que están bajo ese cautiverio, pero ellos estaban en el lugar de paz, de tranquilidad, no de tormento. Porque el rico está en el lugar de tormento. Ahora ellos estaban en espera, tranquilamente. Entonces, cuando Cristo lo saca de allí, lo lleva directamente al Padre, entonces resucita. Vuelve y resucita. Ahora, cuando Cristo resucita con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque ya tiene toda autoridad y todo poder. Y baja hasta lo más bajo del infierno para poder esto también hacer libre hasta el más pecador, hasta lo más grave. Espera. Entendía que baja a todo nivel. Él, claro. Todo. Y proclamar lo que... No se queda ninguno con la excusa. Claro, los que están allá abajo saben que él resucitó. Que él resucitó. Le arrebató todito. Ahora, Cristo no fue al Hades a sufrir, ¿eh? No. Él fue allí a conquistar. Exactamente, a conquistar y a sacar los que estaban bajo cautiverio, que estaban en espera de la promesa que es él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo desciende ya, le quita toda autoridad al diablo, saca a los que lo esperaban, a los santos que lo esperaban en el seno de Abraham, en ese tiempo el seno de Abraham Bozo, en el lugar de paz que había en ese entonces. Cristo lo saca y lo traslada porque ya tenían acceso directo, porque aquí estoy, por ejemplo, cuando Cristo llegó, de una vez lo conocieron.
Pero o sea, el diablo tampoco tenía un poder así fuerte, porque a pesar que ellos estaban en un lugar malo, estaban en un lugar tranquilo. Pero eran separados. cautivos. Claro, pero estaban... Sí, pero ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios... Le puso un límite. No, porque ellos creyeron en la promesa que había de venir y confiaron en Dios. Esos son los santos del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que estaban en ese lugar, eran cautivos. Porque no podían resucitar. Porque nadie había derrotado al diablo. Por eso no podían Porque resucitar. Satanás era el dueño de la muerte. Él le quitó ese poder al diablo. Exactamente, entonces por eso es que Jesucristo, nos odia tanto. exactamente, entonces Jesucristo decide cuándo no y cuándo sí. Pero fueron Punto. los que creyeron, los que no creyeron no. Se perdieron, los que no creyeron se perdieron. Y solo ese pedacito era sin tormento, pero ya no existió más. Ha sido quitado. Ahora todo era tormento. Ha sido quitado, Dios. Ahora todo es tormento. Ellos estaban congregados sobre la persona que estaba Noé y su familia. No sabía. Sí, sí, en realidad sí. Algunos dicen que no, pero en realidad sí. Pero ahora viene el punto aquí. Aquí, oiga bien. ¿Quién se recuerda el estudio de la resurrección? Todo eso lo estudiamos. Si se le olvidó fue porque usted quiso, diga. Pero ya él tenía el poder desde antes porque él resucitó a Lázaro. No, él no resucitó, él lo trajo de vuelta. Lázaro volvió a morir. Él estaba dormido. Lázaro, él lo trajo de vuelta a la vida. Ahora Lázaro está esperando resucitar. Porque el único que ha resucitado ha sido Jesucristo. Nadie más. No, pero Lázaro no Una estaba. demostración de poder. Exactamente. Despertó. Lázaro está ahora muerto. Y lo trajo de vuelta a la vida. Pero no. No, pero yo me refiero ahora en este Lázaro y momento. la niña que él no él le estaba resucitó en el sitio donde estaban los otros. Me gusta mucho. Los otros. Y un muchacho porque Por favor, aquí me están haciendo una pregunta. Diga. Lázaro no estaba en donde estaban los otros En el seno santos. de Abraham, En ya el que seno de Abraham no está Lázaro. Cuando creo. Lázaro tenía ya 4 días, ¿no era? Sí. Estaba el espíritu de Lázaro, estaba allí en el seno de Abraham. Cuando Cristo llamó a Lázaro, fíjate que especifica, dice Lázaro, ven fuera, porque si digan, salgan todos, salen todos. Qué lástima que no dijo salgan todos, ¿verdad? Muy buena, varón esa. Tenía que cumplir la palabra. Entonces, cuando Lázaro vuelve de nuevo a la vida, era para que el mundo entendiera, para que, oye, Entendiera que- Padre, te doy gracias porque siempre me has escuchado. Lázaro, entonces, era para que Dios se glorificara, para que el pueblo de Israel entendiera que Él es el Mesías verdadero. Ahí fue que Que él da vida. los religiosos determinaron acabar con la vida de Jesús. Porque era todo poder. Entonces, ¿está clara? Sí. Hermano, ¿y el otro Lázaro dónde estaba? ¿Cuál Lázaro? Del rico. El rico de Lázaro. Bueno, el invierno no. Una pregunta, espera. Usted, aló, una pregunta. Usted estudió aquí. Hermana, mira esta. Hermana, ¿usted estudió el libro verde? No todo. ¿Cómo llamas el La resurrección, sí, usted lo estudió con nosotros. Así que nosotros tratamos el libro, el punto de la resurrección. Lázaro también estaba en el seno de Abraham cuando se Porque es que hermanas y hermanos, mire, nos quedamos en las obras de Cristo. Mire, nos salimos un poquito del tema, pero está bien, ok. Gloria a Dios, son preguntas. Son preguntas, nos quedamos en las obras de Cristo. En la muerte. En la muerte. Le dejo como tarea esa lección y hágala. Y después vamos a entrar en el Espíritu Santo, sabio administrador. Ahí vamos a tratar su naturaleza, la deidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Ya terminamos, aleluya. Ya casi estamos terminando. Ya casi estamos